ya nos encontramos en San Miguel de Cozumel. Llegamos a la isla en media hora en ferry, 45 minutos aproximadamente desde Playa del Carmen. Nos salió el billete 220 por cabeza, pero es el boleto simple. Está el redondo también, que es el ida y vuelta. Pero como nosotros volvíamos en otro día, no en el mismo día, sacamos solamente el simple y después vamos a sacar el simple de vuelta desde Cozumel a Playa del Carmen. Si estás con auto en Playa del Carmen, tenés dos opciones. Una, asegurarte el ferry desde Playa del Carmen a Cozumel con mínimo 2 días de anticipación, levantarte bien temprano, hacer una buena cola y poder acceder a la isla con el auto. Y si no, la otra es dejar el auto en unos estacionamientos que se encuentran muy cerca del Parque de los Fundadores en Playa del Carmen. Es más, acá en Cozumel se suelen rentar autos, se suelen rentar motos para darle la vuelta a la isla. Generalmente se tarda 1 hora, nos dijeron aproximadamente, en darle la vuelta. Después las otras formas de acceso a la isla son o por avión. Sí, la isla tiene un aeropuerto muy loco. Y si no, por cruceros. Tenemos entendido que hay cruceros que van por el Caribe y van haciendo paradas, y Cozumel suele ser una de ellas. Estamos en el hotel Casa Mexicana. Acá nos vamos a quedar 2 noches. Exactamente, vamos a hospedar 2 noches en este lugar. La verdad que las instalaciones están bárbaras, muy buenas y sobre todo muy cerca del ferry. Serán 4 o 5 cuadras mínimo caminando y frente al mar. Así que genial, hay distintas habitaciones, son 5 pisos, serán 500 habitaciones en total. Y bueno, cada una tiene su respectivo balconcito. El nuestro da al pulmón del hotel, pero hay algunas habitaciones que tienen vista al mar. Sí, es hermoso, vista directa. Es el hotel, la calle y el mar. El lobby también está genial, donde desayunás. Tenés ahí el mar de frente con el desayuno. La verdad que el desayuno súper completo. Te puedes pedir miles de cosas. Exactamente, no es que es solo una opción como en otros hoteles, sino 2 o 3 opciones, más el café y el jugo. Tal cual, cuando nosotros pedimos dijimos, bueno, este y un café. Y la chica dijo, nada más. Ah, ¿se puede? Y ahí, la verdad que está muy bueno. Y las instalaciones y sobre todo internet anda 11 puntos. Debe ser de los hoteles en el que mejor señal tuvimos por internet. Y eso que es una isla. Exactamente. El personal también súper amable. Y bueno, ahora vamos a arrancar un poquito con la aventura y hacer una de las actividades imprescindibles si se viene a Cozumel. A lo largo de toda la costa del Caribe se extiende la segunda barrera de coral más grande del mundo, la barrera de coral mesoamericana. Es la más grande del mundo después de la de Australia. Y uno de los mejores lugares para poder apreciar sus corales es en Cozumel. Ahora estamos yendo a realizar un tour que si venís a Cozumel no puedes dejar de hacer. Es más, si te diría que tenés un solo tiro, jugale un pleno a este tour que es el infaltable. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es snorkel. Exactamente. Pero se puede bucear. Se puede hacer en buceo también. Vamos a ir a visitar el cielo. Nosotros lo sacamos en el hotel, pero en la llegada de ferries hay muchísimos tours que te ofrecen y seguramente buscando vas a encontrar un precio mejor. El tour nos salió 850 pesos por persona e incluye 2 cervezas, 2 aguas y 2 gaseosas. Así también un cevichito y bueno, y el equipo para poder hacer snorkel. Sí. Todo el paseo va a ser por 4 playas de Cozumel: Palancá, Colombia, Cielo y Cielito. Es un tour de 4 horas aproximadamente y bueno, y es
fundamental que toque un día soleado para poder apreciar mejor el fondo del mar. Las tonalidades del mar en Cozumel son de las más increíbles que vimos en la Riviera Maya. Hacemos la primer parada en Playa Colombia. Desbordada de unos hermosos corales, es el hogar ideal para el desarrollo de la fauna marina. A pocos metros se encuentra Playa Palancar, donde su profundidad es infinita y su color es de un azul intenso. Nos dirigimos a la playa más famosa de la isla, El Cielo. Nombrado así por la cantidad de estrellas de mar que en algún momento hubo. Cantidad que se vio drásticamente reducida a tan solo un puñado por la ignorancia o irresponsabilidad de los turistas que las tocaban o sacaban del mar sin respetar su fragilidad. Esta acción repetida en el tiempo fue dejando al cielo sin estrellas. Si no queremos que estos lugares se transformen en tan solo una anécdota, es tiempo de empezar a respetar a los distintos ecosistemas. La verdad que el tour del cielo estuvo increíble. Si tienen una cosa para hacer en Cozumel, elijan eso, no se van a arrepentir. La playa Colombia tiene unos arrecifes de corales espectaculares, rodeados de peces. Se puede ver alguna mantarraya. Si tenés suerte puedes ver tortugas. Palancar también tiene una profundidad que no le ves el fin. No, la verdad que todo el tour está increíble. Sí. Lo mejor de todo es la gente que conocimos. Hicimos un grupo de mexicanos, conocimos gente de acá, local. Y acá no solamente te trata bien el que vive del turismo, sino el mexicano en sí es muy buena onda. La verdad que chapó para los hermanos mexicanos. Siempre nos sentimos como en casa. Otra cosa, si se puede hacer en la isla, es recorrerla, darle una vuelta. La mejor forma de hacerlo, o en auto o en moto. Se estima que será 1 hora aproximadamente sin parar. Acá se encuentra Punta Sur, claro, que es un parque ecológico, que hay un faro, que es muy conocido. Después también está la laguna de Chancanap. Hacia el norte no hay mucha ruta, porque allá se encuentran también las ruinas de San Gervasio, que es quizá una de las más grandes de todas las zonas arqueológicas que hay. Y eso es muy curioso porque ahí se adoraba a la diosa de la fertilidad. Ahí se hacían canotajes desde Xcaret hacia Cozumel para pedirle a la diosa de la fertilidad. Generalmente esto se sigue haciendo, no sé si en época de pandemia, pero se sigue haciendo en mayo, para mantener la tradición. Tal cual. En las 2 noches que estuvimos nos quedaron un poco cortas. Nuestros planes cambiaron y el primer día llegamos a partir del mediodía y se tendría que hacer un día de recorrer la isla.
otro día de snorkel y un tercer día para recorrer el centro y sus alrededores, que son muy lindos y llenos de ferias. Sí, con 3 noches, nosotros nos quedamos 2, yo creo que con 3 noches está bien, a menos que quieras hacer buceo o que quieras hacer otras actividades, porque este lugar se presta muchísimo, los corales que hay son increíbles y la verdad que es para venir a hacer actividades en el agua. Así que bueno, si ustedes estuvieron en Cozumel, díganos qué actividad les gustó más, qué nos recomiendan y bueno, si les gustó el video, regálenos un like. Y si no están suscritos, los invitamos a suscribirse ahora en el canal. Hasta la próxima aventura. Con este increíble amanecer, les contamos que estamos en el epicentro turístico de la Riviera Maya, nos encontramos en la cuna de las serpientes, nos encontramos en Cancún. La idea del video es mostrar un poquito las ofertas hoteleras que hay, distintas opciones que tenemos. En este caso vamos a hacer 2 opciones, de una all inclusive y otra que no es todo incluido, pero ofrece los servicios muy similares a los de un all inclusive.